En ese mundo, cuando alguien cumplía 18 años, recibía una habilidad. Esa habilidad estaba estrechamente ligada al valor de una persona. El protagonista, Alf, finalmente llegó a esa edad y obtuvo la suya. Su padre estaba detrás de él animándolo. Quería que Alf mostrara el poder de la habilidad heredada de la familia Liefeld, una casa famosa por sus emperadores de la espada. Sin embargo, la habilidad de Alf era extraña. En su ventana de habilidad aparecían las palabras habilidad cheat junto a un símbolo de infinito. Aún así, no tenía ninguna habilidad utilizable. Esto lo dejó en shock. 2 años después, en la capital real de Balund, una doncella llamó a Alf con preocupación. Le dijo que el cabeza de familia quería verlo. Alf, que estaba ocupado haciendo tareas, preguntó si de verdad se trataba de su padre. La doncella se ofreció a terminar el trabajo por él. Alf le dio las gracias, pero dijo que las cajas eran pesadas y sugirió que las llevaran juntos. En ese momento, escuchó a unos hombres quejándose del tifón que acababa de pasar. Decían que no podían levantar un árbol caído por sí solos. Alf intervino para ayudar. Levantó el árbol sobre su hombro con facilidad. Los hombres le dieron las gracias y él se despidió mientras se iba. La gente a su alrededor comentaba lo amable que era. Decían que entrenaba todos los días y podía cargar cosas pesadas sin problema. Aún así, veían un defecto en él. Decían que era una pena que Alf hubiera recibido una habilidad inútil años atrás. Más tarde, Alf habló con su padre y descubrió que lo estaban desheredando. Preguntó nervioso si su padre estaba seguro. Su padre le dijo que ya debía entender la razón, aunque fingiera no hacerlo. Su hermano, con una risa burlona, dijo que era por su habilidad inútil. Alf no pudo responder. Recordó lo que había ocurrido 2 años antes. Todavía no podía creer que hubiera recibido una habilidad inútil pese a que sonaba poderosa. Su padre había estado furioso. No podía aceptar que alguien de la familia Holy Sword Emperor tuviera algo así. Le dijo fríamente que estaba decepcionado de Alf. Aunque Alf se sentía frustrado y dolido, guardó silencio. En el presente, su padre dijo que había invertido mucho en él, pero que no había mostrado ninguna capacidad. Añadió que debería estar agradecido por los 2 años que le permitieron quedarse después de obtener una habilidad inútil. Su hermano estuvo completamente de acuerdo. Dijo que Alf era una vergüenza para la familia. Alf no pudo decir nada. Ba había recibido la habilidad llamada Holy Sword, fuerte tanto en ataque como en defensa, y era el favorito de su padre. Después de eso, Alf dejó de ser considerado el heredero. Ni siquiera podía compararse con quien tenía esa habilidad. Entonces Alf preguntó si una persona sin habilidad no tenía valor. Su padre y su hermano se rieron a carcajadas. Dijeron que era inútil y que él solo era una carga. Su padre le ordenó abandonar la casa por deshonrar a la familia de los emperadores de la espada. Por eso, Alf se fue. Antes de marcharse, los sirvientes se reunieron a su alrededor. Dijeron que no podían oponerse al cabeza de familia, pero que podían darle algo de comida. Alf se emocionó y les dio las gracias. Los sirvientes dijeron que siempre había sido amable con ellos y que los había ayudado muchas veces. Le desearon suerte y le agradecieron todo lo que había hecho, sin importar su estatus. Mientras caminaba por las calles, Alf vio un cartel de misiones para aventureros. Incluso sin habilidad, seguía entrenando porque quería ayudar a los demás. Sentía que eso no cambiaría fuera emperador de la espada o aventurero. De hecho, ser aventurero le permitiría ayudar más de cerca a la gente común. Sin embargo, en esa zona muchos lo conocían, así que sería difícil encontrar trabajo. Alf siguió caminando hasta las puertas de la ciudad y se marchó. Decidió ir a una aldea lejos de la capital real. En un lugar donde nadie lo conociera, quería convertirse en aventurero y ayudar a la gente. Poco después, Alf se encontró en medio de un bosque por la noche. Era oscuro y daba miedo, y temía perderse. Encendió una linterna y pensó en descansar. Mientras buscaba un lugar para acampar, encontró una carreta que había sido asaltada. Cerca de allí, una chica era rodeada por hombres con túnicas que la arrastraban. Alf se escondió rápidamente detrás de un árbol y apagó la linterna. La chica se resistía y les pedía que la soltaran. Gritaba pidiendo ayuda. Alf la escuchó claramente. Los hombres le dijeron que se callara y la tiraron al suelo. Planeaban romperle una pierna para silenciarla. En ese momento, Alf intervino y atacó con su espada. Uno de los hombres bloqueó su golpe. La chica miró a Alf desde debajo de su capucha. Los hombres le preguntaron quién era. Alf se puso frente a ella para protegerla y dijo que no importaba quién era, que solo pasaba por allí. La chica pidió ayuda y dijo que la habían atacado sin aviso. Los hombres atacaron todos a la vez. Para Alf, sus movimientos parecían lentos y podía verlos con claridad. Pensó que era el momento de demostrar los resultados de su entrenamiento de 20 años sin descanso. Retrocedió con calma, esquivó un ataque y usó la técnica familiar de espada, el estilo Liefeld de Strike Flash.
En un solo movimiento rápido, derribó a 3 hombres. Después preguntó a la chica si estaba bien. Ella quedó impresionada, le tomó las manos y le dio las gracias llamándolo su salvador. Alf se puso nervioso por la cercanía. La chica quiso agradecerle adecuadamente y le pidió su nombre. Cuando Alf intentaba responder, alguien gritó con rabia. Antes de que pudiera reaccionar, fue lanzado contra un árbol. Al mismo tiempo, la boca y las manos de la chica fueron selladas por una habilidad. Alf entendió de inmediato que ese nuevo enemigo era mucho más fuerte que cualquiera que hubiera enfrentado. El hombre se disculpó por su entrada brusca y dijo que no podían permitirse más errores. Luego llamó a la chica por su nombre, Lema de Balún. Alf entendió quién era. Intentó preguntar si era cierto, pero el hombre lo atacó de nuevo. Confirmó que la chica era la tercera princesa del reino Balman. Alf intentó contraatacar, pero fue superado con facilidad. Un orbe de luz lo golpeó y lo lanzó lejos. El hombre se burló de él diciendo que era débil. Le dijo que usara su habilidad si estaba frustrado, pero que era inútil intentar vencerlo. Al escuchar la palabra inútil, Alf recordó su pasado. En la familia Liefeld, todos debían recibir una habilidad poderosa. Aún así, él nunca dejó de entrenar. Su padre siempre había tenido grandes expectativas. Los nacidos en la familia debían proteger a los débiles y guiar al país. Aunque la situación fuera mala, Alf nunca se rindió. Sin embargo, no podía creer que hubiera fallado como emperador de la espada. Aún así, recordaba a las personas que le agradecían por haberla salvado. Eso le hizo entender que sus 20 años de esfuerzo no habían sido en vano. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Su habilidad Cheat se activó y confirmó que su experiencia de combate había subido de nivel. Alf se sorprendió. Era la primera vez que su habilidad Cheat evolucionaba. Luego entendió que la batalla lo había provocado. Su habilidad confirmó que ahora podía usar magia sagrada. Alf se quedó atónito al ver cómo sus habilidades aumentaban. Había obtenido magia sagrada. Sabía que era un tipo raro incluso entre magos expertos. El hombre le preguntó por qué miraba hacia otro lado durante la pelea y volvió a golpearlo. Alf se dio cuenta de que no tenía otra opción que actuar. Decidió usar su habilidad y clavó la espada en el suelo. Al principio no pareció pasar nada y el hombre se rió de él por actuar con tanta confianza. Alf dijo que un gran mago le había mostrado un hechizo en el pasado y que aún no recordaba con claridad. El hombre no entendió a qué se refería e intentó acabar con él. De repente, apareció una luz brillante. Espadas comenzaron a caer desde todas las direcciones. Era una habilidad llamada Danza de las 99 Espadas Sagradas. El hombre se sorprendió de que Alf hubiera estado ocultando una habilidad tan poderosa. Aún así, creía que no funcionaría contra él. Blandió su gran espada una vez y muchas de las hojas fueron apartadas con facilidad. Pero Alf siguió invocando más espadas. El hombre fue retrocediendo poco a poco y no tuvo más remedio que seguir defendiéndose. Alf usó más poder y pensó que ese era el momento en que la suerte del hombre se había acabado. Él mismo admitió que había subestimado a Alf. Por fin, una de las hojas alcanzó al hombre y lo dejó inconsciente. Alf sintió alivio al ver que había ganado. Corrió rápidamente hacia la princesa y le dio una medicina. Dijo que podía curar veneno y parálisis. Tras un momento, Lema abrió los ojos lentamente y Alf se alegró de verla despierta. Él también bebió un poco de la medicina por si acaso. Aún así, no entendía cómo había sido capaz de usar magia sagrada. Se preguntó qué había pasado. No era el tipo de magia que alguien pudiera obtener en una sola noche. Se decía que solo los magos famosos que habían dominado todos los demás tipos de magia podían usar magia sagrada. Lema se levantó y volvió a darle las gracias a Alf por salvarla 2 veces. Estaba asombrada por su fuerza, ya que había derrotado por sí solo al hombre llamado Louis. Confundido, Alf preguntó quién era Louis. Lema explicó que Louis era el hombre grande al que acababa de derrotar. También dijo que Louis había vencido al aventurero de rango A que la protegía. Alf se quedó en shock. Los aventureros de rango A eran conocidos por ser de los más fuertes. Le costaba creerlo, ya que apenas el día anterior había sido alguien sin habilidades. En comparación con los magos conocidos, su magia también había sido débil. Empezó a preguntarse si el enemigo ya estaba gravemente herido antes de que lucharan. Lema dijo que quería recompensarlo por lo que había hecho. Entonces se dio cuenta de que no recordaba haber oído su nombre, así que volvió a preguntárselo. Alf dudó. Decir su nombre podría causarle problemas. Su objetivo era convertirse en aventurero en un lugar donde nadie lo conociera. Si se involucraba demasiado con la princesa, se alejaría de ese objetivo. Quería evitarlo a toda costa, así que intentó engañarla diciendo que había olvidado su nombre. Lema se preocupó y preguntó si se había golpeado la cabeza durante la pelea. Alf le dijo que no se preocupara y que podía vivir incluso sin nombre. Lema lo sujetó y dijo que eso sería un problema.
Se ofreció a buscar a un mago de recuperación experto y le pidió que fuera con ella a la capital real. También le preguntó si podía caminar mientras lo llamaba maestro. A Alf supuso que lo llamaba así porque solo había dicho la letra A cuando se presentó por primera vez. Lema añadió que había visto antes su técnica de espada, así que creía que podrían descubrir fácilmente quién era. Alf empezó a pensar cómo podía escapar de esa situación. En ese momento, unos soldados corrieron hacia la princesa. Lema sintió alivio al verlos. Alf se dio cuenta de que, si todo seguía así, lo llevarían a la capital real. No quería engañar a la princesa, pero sentía que no tenía otra opción. Señaló algo a lo lejos y preguntó en voz alta qué era. Lema se giró rápidamente para mirar. Alf aprovechó ese momento para salir corriendo. No esperaba que el truco funcionara tan fácilmente y, por alguna razón, sintió una ligera punzada en el corazón. Lema se dio cuenta demasiado tarde y le gritó que esperara, porque aún tenía cosas que decirle. Alf solo pudo despedirse en su mente mientras seguía corriendo. Su voz resonaba mientras lo llamaba. Los soldados miraron alrededor en shock. No podían creer que un solo hombre hubiera derrotado a tantos luchadores expertos por su cuenta. Lema dijo que Alf era fuerte y valiente por haber hecho algo tan impresionante. Creía que no podía ignorarlo como miembro de la realeza. Dijo que recordaba claramente su técnica de espada y ordenó a los soldados que buscaran en todas las escuelas del reino y lo encontraran pasar a lo que pasara. Mientras tanto, Alf huyó con una expresión de culpa en el rostro. Unos días después, por fin llegó a una aldea llamada Marumia. Tenía aspecto cansado y desaliñado, pero aún así fue directo al gremio de aventureros. Dentro, mucha gente estaba ocupada con sus propios asuntos. Algunos parecían tan agotados como él, mientras que otros estaban sentados juntos charlando animadamente con bebidas. Alf se acercó a la recepcionista, Lulu, y le dijo que quería registrarse como aventurero. Lulu le pidió su nombre. Él dudó un momento, inseguro, pero luego dio su nombre sin incluir el apellido. Cuando Lulu lo escuchó, simplemente continuó el proceso sin reaccionar. Alf se sintió aliviado. Parecía que su mala reputación no había llegado hasta ese lugar tan lejano. Aún así, seguía pensando que era injusto ser tratado mal solo por tener una supuesta habilidad inútil. Sin embargo, entendía que la gente confiaba mucho en las habilidades. Como las habilidades mostraban la capacidad de una persona, no había mucho que pudiera hacer al respecto. Después de explicarle lo básico, Lulu dijo que el siguiente paso era probar su fuerza en combate. Alf tenía que luchar contra un aventurero de rango C o superior en un combate de práctica. Se estremeció al oír que era la regla habitual en la que los principiantes debían enfrentarse a aventureros más fuertes. Lulu le preguntó si estaba listo, aunque su mano temblaba al sujetar la espada. Alf dijo que estaba listo y que daría lo mejor de sí. Poco después, cuando se colocó en la zona de entrenamiento, se sintió confundido al ver a una sirvienta en medio del campo. Lulu soltó una risita ante su reacción. Dijo que era normal sorprenderse, pero luego explicó que la sirvienta sería su oponente para la prueba. Como no había aventureros de rango C disponibles, Lulu había pedido a una aventurera de rango A que ocupara su lugar. Alf se quedó impactado. La sirvienta caminó hacia él y limpió suavemente la suciedad de sus mejillas. Le preguntó si su nombre era Alf. Después, se presentó como Shirley Milleride. Dijo que su afición era llevar a sus enemigos al límite y hacer que despertaran a la sensación de ser controlados. Alf se sintió aún más confundido al oír eso. Lulu intervino rápidamente y apartó a Shirley de él. Se disculpó y dijo que, aunque Shirley pudiera comportarse de forma extraña, su habilidad como aventurera era realmente fuerte. Advirtió a Alf que tuviera cuidado. Alf asintió y dijo que lo entendía. Shirley se sorprendió al ver la postura de Alf. Pensó que debía haber aprendido esgrima en algún lugar. Empezó a preguntarse si el chico frente a ella realmente no tenía una habilidad fuerte. Estaba segura de que la postura de Alf provenía del estilo Liefeld. Luego le dijo a Alf que entendía su situación, pero que no podía hacer el examen fácil para él. Le pidió que demostrara que tenía la fuerza suficiente para sobrevivir como aventurero. Alf respondió que ese había sido su objetivo desde el principio. Shirley se lanzó rápidamente hacia adelante y anunció que el combate de práctica había comenzado. Dijo que atacaba y le dijo a Alf que siguiera su ritmo. Mientras Alf se defendía, se dio cuenta de lo rápida que era Shirley. También pudo notar que se estaba conteniendo. Aún así,
ya había superado muchos exámenes de este nivel durante su entrenamiento. Entendió que ella estaba poniendo a prueba cómo se enfrentaría a los ataques de monstruos. Sabía que tenía que demostrar que podía contraatacar y golpear cuando tuviera la oportunidad. Mientras sus espadas chocaban, Shirley soltó una pequeña risa y dijo que Alf era impresionante. No esperaba que se mantuviera tan calmado y bloqueara su ataque tan bien. Creía que había pasado por un entrenamiento muy duro. Alf le agradeció el cumplido y dijo que quería obtener una habilidad más fuerte y cumplir su objetivo original. Shirley dio un paso atrás para crear distancia. Dijo que podía notar que él había entrenado con todas sus fuerzas. Le dijo que no había necesidad de pensar en negativo y lo llamó extraordinario. Luego hizo girar sus cuchillos en las manos y continuó su ataque. Dijo que esa parte era independiente de si aprobaría el examen o no. Añadió que aumentaría su esfuerzo. Esta vez atacó no solo con sus cuchillos, sino también con patadas. Alf solo podía defenderse. Shirley lo provocó y le preguntó si estaba bien. Le recordó que rendirse también formaba parte de ser un aventurero. Le dijo que hablara si las cosas se volvían demasiado difíciles para él. Alf sabía que sus ataques parecían torpes, pero aún así lo daba todo porque estaba en un examen. Dijo que estaba bien y que apenas estaban empezando. Shirley se confundió cuando Alf gritó de repente mientras blandía su espada. Se apartó rápidamente y le preguntó qué le pasaba. Cuando vio a Alf sonreír con confianza y liberar una luz brillante, se quedó impactada. Entonces Alf usó su habilidad trampa junto con su magia sagrada. Activó una habilidad llamada Fuerza de la Luz Lunar. Shirley se alejó rápidamente y mostró lo sorprendida que estaba. Alf intentó perseguirla, pero Shirley pidió detener el examen de inmediato. Corrió hacia él y le preguntó si acababa de usar magia sagrada. Alf dijo que sí, aunque también comentó que le parecía demasiado débil para llamarse magia sagrada. Shirley se molestó y preguntó qué quería decir con eso y cómo era posible que pudiera usarla. Alf explicó que ni siquiera él lo entendía del todo, pero que había obtenido esa habilidad de repente unos días antes. Esto sorprendió a Shirley. Entonces preguntó nerviosa a Lulu cuántas personas en el reino podían luchar con espada y usar magia al mismo tiempo. Lulu consultó una lista y dijo que solo unas pocas personas podían hacerlo, incluso entre los aventureros de rango. A Shirley preguntó entonces cuántos espadachines podían usar magia sagrada. Lulu dijo que ninguno. Shirley ya esperaba esa respuesta. Soltó un suspiro de alivio y se alegró de no estar perdiendo la cordura. De repente, Shirley llamó a Alf por su nombre completo. Ya sospechaba que formaba parte de la familia de los emperadores de la espada, la familia Lifefort. También había oído que había obtenido una habilidad extraña junto con muchos rumores sobre él. Alf confirmó su identidad. Explicó que había sido desheredado por su familia debido a su habilidad y que eso había ocurrido apenas una semana antes. Aún así, a Shirley le costaba entender por qué lo habían expulsado cuando podía usar una magia tan poderosa. Alf explicó entonces que solo había podido usar magia sagrada después de eso. Shirley se quedó pensando un momento. Aunque al principio dudaba, sugirió que si mostraba su magia, podrían permitirle volver a su familia como candidato a emperador de la espada. Al oír esto, Alf se quedó en silencio. Se preguntó si realmente era buena idea volver a la capital real con su habilidad. Su habilidad trampa, que hasta hace poco había sido inútil, ahora podía usar magia sagrada, el tipo de magia más fuerte. Podría regresar a la familia Life y convertirse otra vez en candidato a emperador de la espada. Sin embargo, no podía olvidar las duras palabras que su familia le había dicho. Shirley lo llamó y Alf volvió en sí. Ella inclinó la cabeza y se disculpó por preguntar algo tan personal. Dijo que, al ver el combate, podía notar lo duro que había trabajado. Podía ver que había construido su fuerza poco a poco con el tiempo. Luego tomó sus manos, lo que hizo que Alf se sintiera avergonzado. Dijo que no podía decir mucho más después de verlo usar magia sagrada, jurándolo por su nombre. Reconoció oficialmente el registro de Alf como aventurero. Alf se quedó sin palabras. Lulu expresó entonces lo feliz que estaba, diciendo que llevaban mucho tiempo con falta de personal. Añadió que tener a alguien fuerte uniéndose a ellos era de gran ayuda. Mientras la recepcionista intentaba continuar con el siguiente paso, de repente notó que Alf estaba llorando. Alf se quedó quieto mirando la mano que Shirley había sostenido antes. Lulu preguntó si algo iba mal. Alf se disculpó mientras se secaba las lágrimas y dijo que no era nada. Les pidió que esperaran y dijo que volvería pronto. Lulu no pudo detenerlo cuando salió corriendo. Alf recordó que desde que recibió su habilidad, el miedo dentro de él nunca había desaparecido, por mucho que entrenara con la espada. Aún así, no quería odiarse a sí mismo, así que siguió adelante. En la capital real, la gente lo llamaba Alf, el de la habilidad inútil. Lo veían como alguien que no servía,
alguien que no podía luchar a pesar de tener la sangre de un emperador de la espada. Decían que era una vergüenza para la familia Lord y que no tenía ningún valor. Sentía como si toda su vida hubiera sido rechazada. Pero en ese momento, por fin se sintió reconocido. Todo el esfuerzo que había hecho hasta entonces por fin había valido la pena. Al cabo de un rato, las chicas lo encontraron. Lulu dijo que ya había oído decirle que Alf era hijo del emperador de la espada. Comentó que el nombre le resultaba familiar. También dijo que tenía sentido que no lo hubiera mencionado. Si un completo desconocido llegaba de repente para registrarse como aventurero, podría causar problemas en una aldea pequeña como la suya. Shirley se sentó entonces junto a Alf y le dijo que su pasado ya no importaría una vez que se convirtiera en aventurero. Compartió que ella también tenía un pasado del que no podía hablar, pero aún así trabajó duro y se convirtió en una aventurera de rango A. Creía que alguien como Alf también podía tener éxito. Lulu añadió entonces que Shirley era un caso especial. Shirley respondió de forma juguetona que no sabía a qué se refería Lulu. Mientras Alf las observaba, podía ver lo cercanas que eran. Se preguntó si la gente se volvía más unida con mayor facilidad en una aldea pequeña como aquella. La chica se puso frente a Alf y le dio la bienvenida de nuevo como nuevo residente de la aldea de Morimia. Alf intentó darles las gracias, pero Lulu lo interrumpió. Explicó que el gremio le daría una casa vacía en alquiler y comida para una semana. Alf se quedó en shock. Intentó negarse, pero Shirley le dijo que lo aceptara. Entendía cómo se sentía, pero explicó que al maestro del gremio le gustaba involucrarse en estas cosas. Lulu añadió que las regañarían si dejaban a Alf solo. Alf se sorprendió al oír eso. Lulu dijo que tenían suerte de que el maestro del gremio no estuviera en ese momento. Creía que Alf tendría la oportunidad de hablar con él más adelante, así que lo animó a hacerlo. Alf se sintió abrumado. Les agradeció todo lo que habían hecho por él. Por primera vez, sintió calidez por parte de otras personas. Ese sentimiento le mostró que realmente se preocupaban por él. Le recordó al pasado. Sabía que había llegado hasta allí gracias a la comida que una vez recibió de los sirvientes. Se dio cuenta de que muchas personas lo habían ayudado en el camino. Por eso, él también quería ayudar a los demás. Lulu lo invitó entonces a volver al gremio. Dijo que aún había muchas cosas que hacer, incluido organizar su nueva casa. Alf sonrió y les pidió a las chicas que siguieran guiándolo a partir de ese momento. Al mismo tiempo, en el reino de Balund, la princesa Lamia por fin recibió la información que había reunido sobre las escuelas del reino. Agradeció a su ayudante, Caria. Caria creía que una técnica tan refinada como la del maestro solo podía provenir de una de las mejores escuelas. Recordaba haber visto esos movimientos antes en algún lugar. Mientras revisaba las páginas, encontró la sección sobre la familia de los emperadores de la espada Lifefort y sus técnicas. Una de las técnicas coincidía con la habilidad de espada que Alf había mostrado frente a ella. Se sintió aliviada al verlo. Sabía que lo había reconocido correctamente. Alf era usuario del estilo Lior. Sin perder tiempo, decidió hablar de inmediato con el actual jefe de la familia Lifefort. No tardó en que el padre de Alf, Fios, respondiera a la llamada de la princesa. Vino acompañado. La princesa Lameya les agradeció que hubieran acudido tan rápido. Fios dijo que se sentían honrados de que les dedicara su tiempo. Lema los observó en silencio. Podía notar que no era el mismo maestro de espada que había conocido antes. Según los registros que había visto, esa persona debía ser un maestro del estilo Lifefort. Fios llamó entonces su atención. Lema se disculpó por haberse distraído. Explicó que tenía una petición para ellos sobre el estilo Lifefort. Fios se emocionó al oír que la princesa estaba interesada en su escuela. Dijo que era un honor y que podía preguntarle lo que quisiera. Lema preguntó entonces si existía una técnica que pudiera lanzar muchos ataques en un solo instante, una que utilizara estocadas rápidas y repetidas con la punta de la espada. Fios preguntó si se refería al destello de Golpeund. Lema les pidió que se lo mostraran. Fios se emocionó aún más. Dijo que Bda, que poseía la habilidad de espada sagrada y era el próximo heredero de la familia, podía realizarla. Sorprendido por esto, su padre se inclinó hacia él y le susurró que esa era su oportunidad para mostrar su talento y quizá convertirse en el guardia de la princesa. Salieron todos al exterior y mostraron la técnica del destello de Golpeund. Lenia se sintió satisfecha porque era la misma técnica que había visto antes. Fios le preguntó qué le parecía. Admitió que aún estaba entrenando,
pero dijo que tenía el don de la habilidad de espada sagrada. Creía que no había nadie mejor para protegerla. Lema preguntó entonces si eran los únicos en la familia Life que podían usar esa técnica. Fios dijo que era una habilidad transmitida solo dentro de su familia y que él y sus dos hijos la habían dominado. Lema se confundió y preguntó por el otro hijo. Fios y Bda se pusieron nerviosos de repente. Fios empezó entonces a explicar lo sucedido. Lema se enteró de que Fios había desheredado a su hijo mayor por su habilidad inútil. Fios dijo que su familia era una orgullosa casa de emperadores de la espada y que no podían aceptar tal vergüenza. Lema le pidió que describiera al hijo que había expulsado. Fios se mostró confundido y preguntó por qué le importaba ese chico inútil. Lema le lanzó una mirada fría y le ordenó que respondiera. Fios y Bda bajaron la cabeza. Fios describió entonces a Alf. Dijo que tenía 20 años, cabello negro, ojos ámbar y una complexión normal. También recordó que Alf llevaba una espada plateada. Lema se quedó impactada. Realmente era Alf. Recordó haberlo visto una semana antes, con aspecto solitario el día en que fue expulsado. Lema admitió entonces que había estado buscando a la persona que la salvó una semana atrás. Ahora estaba segura de que Alf era esa persona, ya que su apariencia y estilo de espada coincidían perfectamente. Fios se sintió a la vez sorprendido y confundido. Dijo que Alf solo podía luchar contra monstruos débiles e insistió en que Bda era mucho más habilidoso. La Mella mencionó entonces cómo Alf había derrotado a Louis Kristen. Esto sorprendió a Fios, ya que Louis era conocido como el bandido abisal. La Mella explicó que Alf había derrotado a un bandido al que incluso los aventureros de rango A tenían dificultades para vencer, y lo hizo en un instante. Fios miró a VDA, se dio cuenta de que ni siquiera su segundo hijo tendría ninguna oportunidad contra Louis. Sin embargo, Alf lo había derrotado con tanta facilidad. Al ver su reacción, la princesa Lamella entendió que no sabían prácticamente nada sobre Alf. Fios no tuvo respuesta. Lema les agradeció que hubieran venido y les dijo que podían retirarse. Fios intentó hablar de nuevo y dio un paso al frente, diciendo que Bda sin duda superaría a Alf. Lema mostró una sonrisa fría y forzada. Dejó claro que no los había llamado para elegir un guardia. Tanto el padre como el hijo palidecieron y salieron de la sala en silencio. La asistente de Lema comentó que Fios había sido atrevido al intentar imponer el título de emperador de la espada. Lema suspiró y estuvo de acuerdo, pero sabía que no podía evitarse debido a su posición. Sin embargo, Alf era diferente. Aunque sabía que ella era una princesa, no podía evitar sonreír y sonrojarse al pensar en él. Su asistente le preguntó qué le ocurría. Lema se dio cuenta de que el problema seguía ahí. Si el libro que tenía era cierto, su tiempo era limitado. A ese ritmo, sería más rápido si ella misma buscaba a Alf. Así que subió a un carruaje y partió de viaje. Mientras tanto, Alf se despertó una mañana y descubrió que sus habilidades habían aumentado de nuevo. Esta vez obtuvo una habilidad llamada manipulación de agresividad. Lo único en lo que podía pensar era en el combate de práctica del otro día. También había desbloqueado la magia sagrada tras luchar contra los bandidos. Creía que su creciente poder provenía de su experiencia en combate. Aún así, empezó a dolerle la cabeza. Alguien con tantas habilidades como él tenía el talento para convertirse en guardia real, pero pensaba que eso era solo un sueño. De repente, Shirley llamó a su puerta y preguntó si estaba dentro. Alf se levantó y abrió, solo para ver una cesta llena de comida. Shirley lo saludó con una sonrisa radiante y dijo que había venido a prepararle el desayuno. Sugirió que comieran juntos. Alf se sintió confundido, ya que todavía tenía provisiones gratis. Shirley le dijo que no fuera tímido. Dijo que era evidente por su ropa que vivía para servir. Eso solo confundió más a Alf. Entonces Shirley lo empujó hacia dentro de la casa y le dijo que escondiera cualquier cosa que no quisiera que viera. En la cocina, Shirley tarareaba feliz mientras mostraba sus habilidades culinarias. Alf se sorprendió de lo rápido y fluido que trabajaba. Luego sacó un ingrediente especial. Era una especia hecha de miso de Yuram que podía encontrarse en lo profundo de la cueva azul. Alf se sorprendió porque el miso de Yuram era un ingrediente raro y caro que no solía venderse en el mercado. Intentó decirle que no usara algo tan costoso para él, pero Shirley ya lo había añadido al plato. Ella se rió y dijo que vivir en el campo significaba que la gente se ayudaba entre sí, así que no debía darle demasiadas vueltas. Alf se preguntó si eso era realmente cierto. Shirley terminó de cocinar y sirvió la comida. Dijo que la había hecho con todo su corazón. Alf le dio las gracias con los ojos brillantes
luces de emoción y rápidamente dio un bocado a la tostada de huevo. Sus ojos se iluminaron al probarla y dijo que estaba muy deliciosa. Shirley se sintió un poco tímida al ver lo entusiasmado que estaba. Ella también probó la comida. Usó una cuchara y comió de forma tranquila y elegante. Alf se sorprendió de lo refinada que se veía. Después de terminar de comer, Alf dijo que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una comida casera. Shirley pensó entonces que estaría bien venir cada mañana. Dijo que Alf era justo su tipo, uno adorable. Alf se confundió y preguntó a qué se refería. Shirley explicó que hablaba del tipo de hombre con el que saldría. Alf dijo que entendía y empezó a sonrojarse. Pensó que Shirley simplemente disfrutaba molestando a la gente. Mientras se sentaban a tomar café, Shirley recordó que Alf pronto empezaría su trabajo como aventurero, ya que podía usar magia sagrada. Sugirió que empezara en rango B. Explicó que la idea venía de Lulu. Dijo que la gente normalmente empezaba en rango E, pero comenzar en rango B le permitiría aceptar tareas más difíciles y ganar mejores recompensas. Alf les agradeció que pensaran en él, pero dijo que quería empezar desde abajo. Sentía que no era buena idea depender de su magia sagrada desde el principio y que podría llamar demasiado la atención. También le preocupaba que la princesa pudiera encontrarlo. Shirley dio un sorbo a su café y decidió no discutir. Entendía que tenía sus razones. Decidió no contarle a otro sobre su verdadera fuerza por el momento. Alf dijo que eso le ayudaría mucho. Aún así, Shirley se sentía un poco sola. Alf preguntó a qué se refería. Ella se sentía frustrada de que el mundo no entendiera lo fuerte que él era en realidad. Alf se rió y dijo que escucharla decir eso ya era suficiente para él. Después de eso, los dos siguieron charlando alegremente. De repente, Shirley se puso seria y dijo que tenía algo importante que contarle. Le dio a Alf un documento que describía a personas que llevaban túnicas negras. Alf se preguntó de qué trataba. Shirley explicó que contenía información sobre personas sospechosas vistas alrededor de la aldea. Dijo que aún no habían hecho nada, pero que informes similares estaban llegando desde distintas partes del país. Añadió que uno de sus principales objetivos era Lois Kristen, de quien se decía que había sido derrotado por un maestro no hacía mucho. Por eso, creía que por ahora todo estaría tranquilo. Cuando Alf oyó ese nombre, recordó al bandido que había derrotado en su camino hacia la aldea. Shirley notó su reacción y le preguntó qué pasaba. Alf dijo que no era nada y comentó que sonaba inquietante para un lugar tan tranquilo. Shirley estuvo de acuerdo. Dijo que, a diferencia de la capital real, su pequeña aldea no tenía un gran poder militar. Sería difícil para ellos lidiar con algo así si ocurría. Ojalá supieran cuál era el objetivo de ese grupo. Alf se dio cuenta entonces de que él era el único que sabía que las personas de túnicas negras habían intentado secuestrar a la princesa Lena. Dudó un momento, pero luego admitió que él había derrotado a Louis. Esto sorprendió a Shirley. Alf explicó que había logrado ganar usando magia sagrada. Luego le contó lo ocurrido. Describió cómo un grupo de bandidos había atacado a la princesa Lena. Shirley se quedó impactada al oírlo. Alf dijo que la princesa habría sido secuestrada si él no hubiera aparecido. Aún así, creía que solo ganó porque Louis fue tomado por sorpresa. Si hubiera sido otra persona, las cosas podrían haber terminado de forma muy distinta. Shirley dijo que lo entendía. Sugirió que deberían compartir la información con el gremio. Alf le pidió que lo hiciera, pero ella tenía otra petición. Shirley soltó una risita y dijo que ya sabía lo que él estaba pensando. Prometió mantener en secreto la fuente de la información. También dijo que iría al gremio antes que él y le pidió que pasara por allí si tenía tiempo. Como el maestro del gremio aún no estaba, planeaba enseñarle cómo aceptar encargos y manejar otras tareas. Alf intentó darle las gracias, pero Shirley dejó claro en tono juguetón que le enseñaría todo paso a paso. Alf se sonrojó y volvió a agradecerle. Más tarde, en el gremio, Shirley le preguntó si había encontrado un buen encargo. Alf dijo que ya había elegido uno. Era una tarea para derrotar a 10 monstruos llamados Edmans que estaban arrasando los campos. Shirley dijo que parecía una buena elección. Explicó que los nuevos miembros suelen elegir tareas difíciles demasiado rápido, pero que no le preocupaba en el caso de Alf. Alf dijo que, al fin y al cabo, todos los encargos consistían en ayudar a la gente. Shirley comprobó entonces la ubicación de quien había hecho la solicitud. Dijo que el lugar estaba a unos 30 minutos en carruaje desde la aldea. Como Alf no tenía dinero, planeaba ir caminando. Shirley se quedó confundida al oír eso. Poco después, Alf se encontró viajando en un carruaje. Shirley explicó que el gremio tenía carruajes especiales que los miembros podían usar gratis mientras trabajaban en un encargo. Antes de que se fuera, le dijo que los Edmans solían ser criaturas tranquilas,
pero le advirtió que tuviera cuidado. También le dijo que regresara sano y salvo. Alf prometió que lo haría. Más tarde, cerca de las tierras del solicitante, aparecieron grupos de Seepmans. Alf derrotó rápidamente a varios de ellos de un solo golpe. Tras un rato, confirmó que había derrotado a 10 Seepmans. La solicitante, llamada Fein Luke, le dio las gracias. Explicó que los Seepmans se habían vuelto violentos de repente y que contar con alguien experimentado había ayudado mucho. Alf dijo que no era un luchador experimentado. Después de eso, Alf miró hacia un bosque cercano que le había resultado extraño todo el tiempo. Preguntó a Fein si su encargo era solo derrotar a 10 Seepmans y si había más cerca. Fein dijo que no lo sabía porque no había llevado la cuenta. Sin embargo, Alf podía sentir que había Seepmans en el bosque. Al mismo tiempo, percibía algo más oscuro oculto allí. Creía que algo en el bosque había provocado que los Seepmans, normalmente tranquilos, se volvieran violentos. Por eso, decidió adentrarse en el bosque y averiguar qué estaba pasando realmente. Confirmó que podía sentir la presencia de otros monstruos en el bosque y se ofreció a derrotarlos. Fein se preocupó porque no tenían libertad para hacer otra solicitud. Alf le dijo que no se preocupara por el dinero, ya que era algo que quería hacer. Fein se sintió aliviada y le dio las gracias. Alf se internó más en el bosque y se quedó impactado por lo que encontró. Miró a su alrededor en silencio, incapaz de creerlo. Muchos monstruos se habían reunido en un mismo lugar, apiñados unos junto a otros. Además, los monstruos, que normalmente eran tranquilos, tenían los ojos rojos e inyectados en sangre. Sabía que tenía que calmar la situación de alguna manera. Usó la técnica de espada de su familia, la danza de la espada parpadeante. En un instante, los monstruos quedaron fuera de combate. Sin embargo, aparecieron más monstruos, especialmente de tipo insecto. Alf se preguntó cuántos habría, pero no tenía elección. Decidió enfrentarlos y los derrotó uno por uno. Después de que todo se calmara, Alf se preguntó si por fin había terminado. En ese momento, escuchó voces cerca. Pensó que tal vez no habría monstruos en esa dirección. Más adentro del bosque, 3 hombres con túnicas negras estaban junto a una chica que estaba atada y con los ojos vendados en el suelo. Los hombres se quejaban de que algo se estaba saliendo de control y no podían detenerlo. Mientras se ocultaba entre los arbustos, Alf se dio cuenta de que eran las mismas personas relacionadas con Louis. Empezó a preguntarse por qué estaban en el bosque y por qué no había monstruos a su alrededor. Uno de los hombres con túnica preguntó a otro si podía controlar algo ofreciendo a un humano. Quería terminar rápido. Un hombre rubio con túnica soltó una risa y llamó impacientes a los demás. Luego sacó un objeto que parecía una piedra mágica. Dijo que tenían suerte de verla de nuevo. Alf se sintió confundido y sorprendido. No sabía qué era ese objeto. El hombre lanzó la piedra al cielo y ésta emitió un aura oscura y siniestra. Luego llamó a un monstruo llamado Bersalda para que apareciera. Alf se quedó impactado cuando un enorme monstruo negro apareció de repente. La criatura empezó a pisotear el bosque. Los hombres con túnica rieron, lo que llamó la atención del monstruo. Alf permaneció en silencio y siguió observando. El invocador le dijo al monstruo que se calmara y le ofreció a una mujer como sacrificio. Creía que al monstruo le gustaban las mujeres. La criatura se mostró excitada. Los hombres con túnica usaron magia de viento para elevar a la mujer en el aire y el monstruo la atrapó. La criatura emitió sonidos de emoción mientras la observaba de cerca. La mujer despertó lentamente y comenzó a gritar. El invocador le dijo al monstruo que se la comiera de inmediato. Dijo que el sacrificio haría que el monstruo obedeciera sus órdenes sin problemas. El monstruo lamió a la mujer como si quisiera saborearla antes de comérsela. Alf se preguntó por qué la habían elegido como sacrificio. Uno de los hombres con túnica se emocionó y dijo que el grito de una mujer antes de morir era lo mejor. El invocador pareció satisfecho y estuvo de acuerdo con él. La mujer seguía gritando de miedo. Suplicaba que la soltaran y pedía ayuda a gritos. Alf decidió avanzar y atacó a los hombres con túnica usando el destello de 100 golpes. Algunos sobrevivieron y exigieron saber quién era. Le dijeron con rabia que no interfiriera porque estaban en medio de un experimento importante. Alf se enfadó y cuestionó si realmente llamaban a eso un experimento. Les apuntó con su espada y preguntó qué creían que valía la vida humana. El monstruo dejó de comer cuando lo notó. Alf dijo que no podía ignorar lo que estaba pasando. Abrió la ventana de su habilidad trampa y vio una habilidad llamada manipulación del odio. Quería probarla,
pero aún no sabía qué podía hacer. Aún así, no tenía otra opción en ese momento. Necesitaba salvar a la mujer que tenía delante. Usó su magia sagrada y activó la habilidad luz solar de rastreo. Un destello brillante cegó a los hombres con túnica. Se quedaron en shock y se cubrieron los ojos. Alf los derribó rápidamente mientras no podían ver. Mientras yacían en el suelo, se dieron cuenta de que era la misma persona que había derrotado a Louis al ver su magia sagrada. El monstruo gigante rugió de dolor cuando una luz aún más intensa lo cegó. Soltó a la mujer y ella gritó al caer. Alf la atrapó en sus brazos y la mantuvo a salvo. La chica le dio las gracias. Tras dejarla en el suelo, Alf se enfrentó al monstruo gigante. Se preguntó qué le había pasado a esa criatura y qué estaban haciendo los hombres con túnica. No conocía todos los detalles, pero había algo que tenía claro. El monstruo rugió con rabia y se centró en Alf, que le había quitado su comida. Alf sabía que lo había enfurecido. Ya no tenía elección. Decidió arriesgarse y probar su nueva habilidad. Activó la manipulación del odio sobre el monstruo gigante. No pasó nada. Esto dejó a Alf confundido y preocupado. Volvió a comprobarlo y vio que su nueva habilidad no estaba funcionando en absoluto. Le costaba creerlo. El monstruo lanzó un zarpazo y Alf intentó bloquearlo con su espada. En ese momento, se dio cuenta de que había recibido una habilidad inútil. No podía creer que eso estuviera ocurriendo en medio de una pelea tan peligrosa. Entonces, monstruos de menor rango salieron del bosque cercano y atacaron al monstruo gigante. Esto dejó a Alf sorprendido y confundido. No entendía qué estaba pasando. El monstruo gigante gritó de dolor mientras los más pequeños lo atacaban desde distintos lados. Alf vio eso como su oportunidad. Usó rápidamente sus habilidades de magia sagrada, fuerza de la luz lunar y danza de las 99 espadas sagradas. Una lluvia de hojas cayó y atravesó al monstruo gigante. La pelea terminó en un instante. Aún así, Alf no entendía por qué los monstruos pequeños habían atacado al gigante para ayudarlo. No los había detectado antes. Poco después, los monstruos comenzaron a volver a su comportamiento normal. Alf dedujo que su nueva habilidad, manipulación del odio, le permitía influir en los monstruos cercanos. Por ahora, se sintió aliviado de que la mujer estuviera a salvo. Decidió dejarla descansar. Sin embargo, los monstruos se lanzaron de repente hacia él. Alf se preguntó por qué ahora lo atacaban a él después de haber derrotado a Bersalda. La mujer seguía detrás de él, así que tenía que actuar rápido. Entonces se dio cuenta de algo. Tal vez podía cambiar el objetivo de los monstruos. Usó manipulación del odio sobre un árbol cercano. Los monstruos se giraron rápidamente y atacaron el árbol en su lugar. Entonces Alf entendió el verdadero poder de la habilidad. No podía controlar directamente a los monstruos, pero sí podía elegir a qué atacaban. Se dio cuenta de lo poderosa que era esa habilidad. En ese momento, su habilidad trampa le informó de que había desbloqueado más capacidades tras obtener suficientes puntos de experiencia. Una tercera habilidad apareció en su ventana. Se llamaba Espada del Purgatorio. Alf creyó que había subido de nivel tras la pelea. Aún así, el nombre le parecía extraño. También pensó que no podría usarla con su espada actual. Luego miró el cuerpo del monstruo gigante y se dio cuenta de que podía aprovecharlo. Empezó a despiezarlo. Vio que sus materiales podían ser útiles para muchas cosas, así que decidió recogerlos. Los Edmans también tenían materiales cálidos que podían usarse para ropa, así que recogió esos también. Entonces Alf comprendió por qué los monstruos normalmente tranquilos se habían vuelto salvajes. Creía que las personas de túnicas negras habían causado todo. Los monstruos debieron de percibir el peligro y huir del bosque, lo que los llevó a atacar los campos cercanos. Ahora que todo había terminado, Alf creía que los campos de Fein por fin volverían a estar a salvo. Antes de poder marcharse con su botín, Alf escuchó voces cerca. El sonido venía de personas que parecían estar buscando algo. Alf se escondió rápidamente y empezó a preguntarse si eran aliados del grupo de túnicas negras. El monstruo contra el que había luchado antes ya era muy fuerte, así que no sería raro que hubiera más como él. No podía dejar atrás a la chica inconsciente. Pronto llegó un grupo de personas y se sorprendieron al ver que el monstruo gigante ya había sido derrotado. Notaron a Alf sentado junto a la chica inconsciente y le preguntaron quién era. Entonces Alf se dio cuenta de que no formaban parte del grupo de túnicas negras. Un espadachín dio un paso al frente y apuntó con su espada a Alf. Se presentó como Muller, un aventurero de rango S. Explicó que un monstruo gigante había estado causando estragos en la zona y que había venido a derrotarlo. Luego preguntó por qué Alf estaba allí. Alf entendió que también eran aventureros. Comprendió que mentir en esa situación solo complicaría las cosas. También se presentó como aventurero. Explicó que 4 hombres con túnica estaban usando al monstruo para atacar a la chica,
así que intervino para salvarla. Uno de los aventureros examinó el cadáver del monstruo gigante y dijo que eso explicaba por qué la intensa intención asesina había desaparecido de repente. Alf continuó y dijo que no conocía todos los detalles de por qué los hombres de túnicas negras hacían eso. A Muller le costaba creer que una sola persona hubiera derrotado a un monstruo tan enorme que podía verse incluso desde el borde del bosque. Otro aventurero llamó la atención de Muller y le informó de que los hombres con túnica de la zona solo formaban parte de un grupo de vigilancia. Dijo que esas mismas personas ya habían sido vistas actuando de forma sospechosa en el reino antes. Muller se dio cuenta entonces de que los hombres en el suelo le resultaban familiares. Su compañero dijo que los detendría por ahora y que más tarde los interrogarían sobre el monstruo. Esto hizo que Muller comprendiera que el monstruo y los hombres de túnicas negras estaban conectados de alguna forma. Sin embargo, notó algo más que le resultaba extraño. Su compañero le preguntó qué pasaba. Muller recordó que ese bosque era hogar de monstruos herbívoros tranquilos. Se preguntó dónde habían ido. Los demás asumieron que los monstruos se habían asustado por la criatura gigante y habían huido. Muller dijo que había pensado lo mismo. Sin embargo, ningún monstruo había regresado incluso después de que el monstruo gigante fuera derrotado. Otra compañera fue entonces a revisar el bosque cercano. De repente empezó a sudar frío y dijo que quizá había encontrado la respuesta. Alf intentó detenerla, pero ya era tarde. Entonces descubrieron a los monstruos herbívoros atacando un único objetivo. Muller se quedó confundido al ver a estas criaturas normalmente pacíficas atacar todas a la vez. Alf se disculpó y dijo que quizá había sido culpa suya. Explicó que había cambiado temporalmente el objetivo de los monstruos a un árbol para que no dañaran a la chica. Dijo que ahora lo cancelaría. Muller asumió entonces que Alf era un usuario de magia. Alf lo negó y dijo que podía usar tanto esgrima como magia. Muller se quedó en shock y supuso que Alf debía ser al menos de rango A. Alf dijo que solo era de rango E, lo que sorprendió aún más a Muller. Luego Alf les pidió con preocupación que mantuvieran la situación en secreto porque no quería llamar la atención. Muller no podía creer que alguien capaz de usar espada y magia, controlar monstruos y derrotar a una criatura gigante por sí solo no quisiera reconocimiento. Vio a Alf como alguien que simplemente actuaba para salvar a los demás. Muller encontró impresionante su determinación. Por alguna razón, sus compañeros se preocuparon. Entonces Muller le dijo a Alf que les dejara a ellos las consecuencias y que se marchara. Sus compañeros intentaron negarse porque aún necesitaban interrogar a Alf. Muller les dijo que se callaran y que conocer todo sobre Alf no era justicia. Alf le dio las gracias. Muller se presentó formalmente y mostró respeto hacia Alf como a un compañero aventurero. Alf se sintió incomprendido, pero aprovechó la oportunidad para irse. Los demás intentaron detenerlo, pero Muller les bloqueó el paso. Les dijo que no trataran de forma grosera a alguien tan noble. También les recordó que no se volvieran descuidados solo porque ahora fueran de rango S. Les instó a convertirse en verdaderos aventureros como Alf. Los demás solo pudieron observar cómo su líder se entusiasmaba de nuevo. Alf pronto regresó a la aldea de Marumia. Se quejó de lo largo que había sido el camino. Los carruajes eran gratuitos solo para encargos de respuesta rápida, pero después el coste corría por su cuenta. Como no tenía dinero, no tuvo más remedio que volver caminando. Ya había informado a Fein sobre la eliminación adicional de Seepmans. Ahora solo tenía que entregar el formulario de finalización en el mostrador para terminar el trabajo. Cuando entró en el gremio, escuchó a otros aventureros hablar sobre un monstruo peligroso que había aparecido en un bosque cercano. Alf podía notar que las cosas empezaban a volverse caóticas. Lulu lo llamó rápidamente con preocupación y le dijo que un monstruo desconocido había aparecido cerca de la casa de Fein. Alf preguntó a qué se refería. Lulu explicó que el monstruo parecía una enorme sombra y era más grande que cualquier edificio. Se sintió aliviada de que hubiera regresado sano y salvo. Alf se dio cuenta de que hablaba del monstruo que él ya había derrotado. Entonces le entregó el formulario de finalización. Lulu se sorprendió de que hubiera terminado el encargo tan rápido. También notó que había superado la cantidad requerida, pero Fein ya lo había aprobado. Luego confirmó el encargo como completado. Se inclinó hacia Alf y le preguntó en voz baja si él había sido quien derrotó al monstruo. Alf intentó fingir que no sabía nada, pero en su rostro era evidente que ocultaba la verdad. Lulu entendió que no quería llamar la atención, así que no insistió más. Lo llamó impresionante,
ya que la mayoría habría intentado hacerse famoso por algo así. Alf simplemente sonrió y dijo que cada uno vive su vida a su manera. Luego colocó su botín sobre el mostrador y dijo que eran materiales de monstruos. Lulu supuso que provenían del monstruo en el que estaba pensando. Explicó que podía intercambiar los materiales por dinero o pedir a un artesano experto que los usara para crear equipo. Entonces Alf le pidió que le presentara a un herrero experto. Quería forjar una espada más fuerte, una que pudiera proteger a más personas. ¿Quién podría ser ese herrero? De vuelta en la capital real, el padre de Alf tenía el peor dolor de cabeza de su vida. No podía creer que la princesa ni siquiera los hubiera mirado. Su voz calmada seguía resonando en su mente cuando dijo que no estaba buscando guardias. Dijo que él solo había seguido las enseñanzas de la religión del dios Sol que se habían transmitido en la capital real. Según sus enseñanzas, todos recibían una habilidad al cumplir 18 años. Aquellos que recibían habilidades fuertes eran considerados amados por Dios. Por otro lado, quienes recibían habilidades débiles o inútiles eran vistos como malditos y ya no protegidos por Dios. La gente creía que estar cerca de esas personas malditas les haría perder el favor de los dioses. Por eso, se enseñaba a cortar lazos con cualquiera que tuviera una habilidad inútil. Fios recordó que Alf una vez había dudado de esas creencias. Por eso, pensó que Alf había sido castigado por los dioses, pero nunca esperó que Alf derrotara a Louis incluso con una habilidad inútil. Ahora sentía que no tenía otra opción que demostrar que era mejor que Alf. No podía permitir que la familia del emperador de la espada cayera durante su mandato. Fios fue a su habitación y lo encontró gritándole a los sirvientes. Se quejaba de que no habían limpiado su habitación mientras estaba fuera. Los sirvientes se disculparon y explicaron que era difícil limpiar todo en tan poco tiempo. Ba se enfadó aún más. Preguntó si estaban diciendo que su habitación estaba muy sucia y empezó a patearlos hasta tirarlos al suelo. Fios se quedó sin palabras. Recordó que cuando obtuvo una habilidad poderosa, se volvió egoísta y dejó de entrenar. En ese mundo, la gente creía que las habilidades determinaban el valor de una persona, y quienes tenían habilidades fuertes eran vistos como grandes. Pero en cuanto a habilidad con la espada, Alf era mucho mejor que él. Fios aún se sentía decepcionado de que Alf no tuviera una habilidad fuerte que igualara su talento. Al final, decidió que tenía que volver a entrenar y ser mucho más estricto con él. Tiempo atrás, Fios entrenaba a sus hijos. Durante una sesión, Ba se rindió demasiado pronto. Se quejó de que le dolían los brazos y se fue corriendo. Dijo que descansar también era una parte importante del entrenamiento. Fios suspiró y pensó que Ba era difícil de manejar. Luego se volvió hacia Alf y le preguntó si también se rendiría. Alf dijo que podía continuar. Adoptó una postura con su espada y le pidió a su padre que le enseñara más técnicas. Al ver esto, Fios se sintió emocionado. Eso era lo que esperaba del hijo mayor de la familia del emperador de la espada. Fios se puso serio y continuó el entrenamiento con Alf. Después del entrenamiento, Fios se puso frente a Alf y le recordó las enseñanzas de su familia, transmitidas durante generaciones. Estas enseñanzas hablaban de proteger a la gente del país y no rendirse nunca incluso en situaciones difíciles. Le dijo a Alf que guardara esas palabras en su corazón para poder obtener una habilidad fuerte. Creía que era el destino de Alf guiar a la familia del emperador de la espada hacia un futuro mejor. Alf se levantó y prometió hacerse más fuerte. Quería crecer sin depender de habilidades y convertirse en un emperador de la espada que superara a su padre. En ese momento, Fios se sintió orgulloso de Alf. Sin embargo, más tarde se sintió decepcionado cuando Alf recibió una habilidad inútil. Después de eso, le dijo a Ba que era hora de entrenar y mejorar su habilidad. Ba se rió y dijo que no había de qué preocuparse. Creía que podía derrotar a sus enemigos con un solo golpe, incluso sin entrenar. Fios intentó insistir en el entrenamiento, pero Ba amenazó con irse de la casa. Dijo que estaría bien por su cuenta gracias a su habilidad. Fios no pudo discutir. Ahora era el único hijo que quedaba para heredar la familia. Fios recordó que nunca le había gustado entrenar. Después de que Alf fuera expulsado, se volvió aún más perezoso. Empezó a tratar mal a los sirvientes, usando violencia y palabras duras. Llegó a un punto en el que apenas podía ser llamado heredero de la familia del emperador de la espada. Con su comportamiento, Alf parecía mucho más digno de convertirse en el emperador de la espada. Fios empezó a preguntarse si desheredar a Alf había sido un error. Sin embargo, se decía que Alf estaba maldito y había perdido la protección divina. Por eso, Fios creía que enviarlo lejos había sido la decisión correcta. Ba siguió pateando a los sirvientes y les dijo que no pusieran excusas delante
de él, el futuro emperador de la espada. Los sirvientes suplicaron misericordia. Al final, Fios intervino para detener a su hijo. Empezó a cuestionarse si era correcto que la orgullosa historia de la familia del emperador de la espada continuara así. Mientras tanto, en el bosque, la princesa Lamia se enteró de que un enorme y desconocido monstruo había aparecido cerca. Un caballero informó de que un aventurero de rango S llamado Muller ya lo había derrotado cerca de la aldea de Marumia. Lamia le dio las gracias por el informe. Tras la marcha del caballero, Lamia respiró hondo y se volvió hacia su ayudante, Caria. Se emocionó y creyó que había sido Alf quien derrotó al monstruo. Sin embargo, Caria pensó que era extraño que Alf se hubiera ido sin decir nada después de hacer algo tan impresionante. Lamia dijo que ese comportamiento encajaba perfectamente con él. Se sentía feliz porque por fin tenía una pista sobre dónde estaba. Caria concluyó entonces que probablemente Alf se había trasladado a la aldea de Marumia. Lamia quiso marcharse de inmediato, pero Caria dijo que admiraba su energía y sugirió que descansaran primero. Explicó que había otras cosas que le preocupaban. Lema se mostró de repente inquieta y preguntó si se refería al monstruo gigante. Recordó que el informe lo describía como una forma similar a una sombra con un cuerpo enorme, algo que solo había leído en textos antiguos. Si el monstruo realmente se llamaba Bersolda, entonces el contenido del libro que llevaba, el poema del continente de Atoria, estaba empezando a hacerse realidad. El poema del continente de Atoria era un libro antiguo que se guardaba en un lugar al que solo la realeza podía acceder. Contenía información que hacía dudar a Lamia de lo que estaba viendo. Hace 1500 años, una tormenta provocó miles de muertes. Luego, hace 800 años, un gran terremoto destruyó la mitad de la capital real. El libro había sido escrito hace 2000 años y aún así registraba acontecimientos que después se convirtieron en historia. Por eso, Lamia creía que podía tratarse de un libro de profecías. Lo que más le preocupaba era lo que venía después. Decía que las grandes hazañas de la diosa Frey se transmitirían a las futuras generaciones. Las bendiciones de Dios traerían prosperidad al mundo. Aquellos que no recibieran esas bendiciones serían considerados abandonados por Dios. Sin embargo, el llamado héroe que estaba destinado a salvar el mundo caótico no sería alguien bendecido. Al contrario, sería alguien abandonado por Dios. El lugar donde ese héroe mostraría por primera vez su poder sería en las afueras de un lugar donde vivía mucha gente. Las personas sentirían miedo, respeto, asombro e incluso odio hacia un poder mayor que el de los propios dioses. Pero el poder del héroe acabaría siendo inútil. El mundo sería convertido en un mar de muerte por el verdadero dios maligno. Algunas partes del texto estaban borrosas y la última página ya no podía leerse. Aún así, la inquietud que Lamia sintió al tomar el libro era real. Por fin entendió por qué se guardaba en un lugar al que solo podía acceder la realeza y por qué había sido protegido con tanto rigor durante generaciones. Caria preguntó entonces si el rey aún no creía en lo que estaba escrito en el libro. Lema confirmó que su padre se negaba a creerlo, ya que no podía aceptar que la diosa Freya fuera quien destruyera el mundo. Después de todo, era la diosa Freya quien había otorgado las habilidades a todos. La diosa del sol Freya era una de las 3 deidades más veneradas en aquella época. Era uno de los pilares junto al dios de la sabiduría y el dios de la sanación. La gente de la capital real la adoraba profundamente. Se decía que cuanto mayor era la fe en ella, más fuerte sería la habilidad que una persona recibiría. La familia del emperador de la espada era una de las que más creía en ella. Caria pensaba que esa fe tan intensa era la razón por la que Fios había expulsado a su propio hijo. Probablemente no sentía culpa, creyendo que era simplemente el destino natural de alguien abandonado por Dios. Lamia estuvo de acuerdo y explicó que su época estaba dominada por la supremacía de las habilidades. Si una persona recibía una habilidad fuerte, su futuro ya estaba asegurado. No importaba si había pasado sus primeros años sin hacer nada. Mientras obtuviera una habilidad poderosa, podía convertirse en el más fuerte. Antes no existía una clasificación clara basada en la fuerza de las habilidades. La gente podía llevar vidas activas siempre que encontrara la forma adecuada de usar lo que tenía. Pero si la discriminación basada en las habilidades seguía creciendo, eso llevaría al conflicto. Con el tiempo, el mundo se llenaría de muerte. Fue en un momento así cuando apareció Alf. La bendición mencionada en el poema probablemente se refería a las habilidades. El abandonado por Dios se refería a alguien con una habilidad inútil. Alf era uno de ellos. El poema también hablaba del momento en que el héroe mostraría por primera vez su poder en las afueras de una ciudad. Alf podía usar tanto la espada como la magia, y aún así se había mostrado desconcertado cuando su habilidad se activó. Ella creía que era la primera
primera vez que le ocurría. Por eso, la gente temería un poder que incluso superaba al de los dioses. Si Alf era realmente el héroe y todos esos eventos coincidían con la profecía, la Mella no podía verlo como una simple coincidencia. La siguiente parte de la profecía hablaba del mundo convirtiéndose en un mar de muerte. La Mella juró que cambiaría ese futuro. La princesa le dijo a Caria que ya había descansado lo suficiente. Caria dijo que lo entendía. Ya había prometido acompañarla a donde quisiera ir. Por eso, partieron hacia la aldea de Marumia para encontrar a Alf. Lamia también recordó haber leído una parte del poema sobre el destino de la princesa que iniciaba una rebelión. Sentía que tenía que verlo todo con sus propios ojos. Quería comprender su propio destino. Al mismo tiempo, en la aldea de Mumia, Alf por fin consiguió una nueva espada. El herrero la llamó Espada de la Sombra Absoluta. Dijo que había añadido los materiales del monstruo que Alf trajo para forjarla. Explicó que los efectos especiales cambian según el monstruo utilizado. También habló de lo raros y especiales que eran esos materiales. La hoja desprendía un brillo negro profundo que cegaría a cualquiera excepto a quien la empuñara. Además, hacía más difícil que los enemigos pudieran verlo. Alf recordó cómo Bersalda estaba siempre envuelto en una niebla oscura. Se dio cuenta de que los efectos realmente dependían de los materiales utilizados. El herrero estuvo de acuerdo y dijo que el efecto se volvería más débil una vez que los enemigos se acostumbraran. Alf le dio las gracias por la espada. El herrero dijo que no pasaba nada, ya que hacía tiempo que no fabricaba un arma tan buena. También comentó que los ojos de Alf no habían cambiado con los años y que lo recordaba. Alf preguntó si de verdad aún se acordaba de él. El herrero dijo que habían pasado 15 años, así que no sería raro que Alf lo hubiera olvidado. Aún así, Alf lo reconoció claramente y se sintió honrado de que Boru aún lo recordara. Boru habló entonces de su pasado. Dijo que había trabajado duro por el mundo y por la gente. Creía que creando buenas espadas podía ayudar a la humanidad a crecer y mejorar. Pero con el tiempo empezó a notar algo extraño. La gente comenzó poco a poco a considerar las habilidades como lo más importante. Al mismo tiempo, la esgrima fue perdiendo valor. Muchos creían que si alguien tenía habilidades, ya no necesitaba aprender lo básico. Al final, las espadas dejaron de usarse para luchar o proteger. Se convirtieron en simples adornos que la gente utilizaba para mostrar su estatus. Alf sintió pena por el herrero. No pudo evitar cuestionar esa forma de pensar en la que las habilidades lo eran todo. En el pasado, la gente llevaba espadas para proteger lo que les importaba, no para presumir de rango ni ganar honor. El herrero entonces tomó la mano de Alf. Entendía cómo usaba su espada y veía que la manejaba con cuidado. Creía que Alf no era el tipo de persona que abusaría del poder si algún día lo obtenía. Para él, sus manos lo dejaban claro. Alf se sintió avergonzado y dijo que no era para tanto. Creía que todo lo que había logrado era gracias a las personas que lo rodeaban. El herrero aceptó eso y dijo que ya era suficiente. Le dijo a Alf que la vida aún era larga y que conocería a mucha gente en el camino. Le recordó que debía estar agradecido por cada persona que encontrara. Al oír esto, Alf pensó que antes de ser expulsado vivía como el heredero del emperador de la espada. En ese momento, solo pensaba en proteger a muchas personas. Más tarde se dio cuenta de que no necesitaba convertirse en alguien tan importante. Le bastaba con proteger a las personas cercanas a él. Las personas que le ayudaron a entender todo eso fueron los sirvientes con los que había pasado tiempo. La princesa Lamella le había dado esperanza y Shirley le había dado la oportunidad de ser reconocido como aventurero. Gracias a todas esas experiencias y encuentros, ahora sostenía una nueva espada en sus manos. Alf le dijo a Boru que volver a encontrarse con él así se había convertido en uno de los tesoros de su vida. El herrero se sintió incómodo porque no estaba acostumbrado a palabras tan sinceras. Le dijo a Alf que podía visitarlo cuando quisiera y Alf le dio las gracias. Alf intentó preguntar sobre los materiales usados para hacer la espada, pero el herrero le aseguró que no compartiría esa información con nadie del pueblo. Alf se sintió aliviado y volvió a agradecerle por haber creado una espada tan bien hecha. Ese momento hizo que Alf se diera cuenta de que la gente del pueblo era realmente amable. Por eso, sintió un fuerte deseo de proteger las vidas de ese lugar. Cuando Alf regresó al gremio, escuchó a la gente hablar emocionada sobre la persona que había derrotado al monstruo negro gigante el otro día. También comentaban cómo esa persona había controlado a los monstruos de la zona y los había hecho concentrar sus ataques en un solo árbol. Dudaban de que fuera un domador, porque creían que eso era imposible. Alf habló en voz baja con Lulu sobre cómo el incidente se estaba convirtiendo en un tema importante. Lulu dijo que solo unas pocas personas conocían toda la verdad, así que los rumores se estaban extendiendo rápido y fuera de control. En ese momento,
un niño se acercó al mostrador y buscó a la persona que había derrotado al monstruo el otro día. Dijo que quería un autógrafo. Al ver lo puro e inocente que era, Alf se sintió culpable por ocultar su identidad. Lulu se disculpó y dijo que no podían compartir información personal. El niño se decepcionó, pero le pidió a Lulu que le transmitiera un mensaje a esa persona. Prometió que cuando creciera también se convertiría en aventurero y ayudaría a salvar a muchas personas algún día. Lulu dijo que con gusto le haría llegar el mensaje. Entonces Alf le preguntó al niño por qué quería convertirse en aventurero. El niño respondió que salvar gente era genial. Dijo que aún no podía derrotar monstruos, pero que estaba haciendo lo mejor que podía ayudando con tareas y haciendo flexiones. Alf elogió al niño y le acarició la cabeza. Pensó que el niño realmente admiraba a los fuertes y estaba creciendo de una manera que marcaría su futuro. Le dijo que sin duda se convertiría en un aventurero valiente y amable algún día. Poco después, Shirley llamó a Alf desde el segundo piso y le preguntó si tenía un momento. Alf preguntó qué ocurría. Shirley dijo que tenía algo de lo que hablar y lo invitó a la parte de atrás. Alf se preguntó de qué se trataría. Entonces Shirley se acercó y le susurró que era un secreto. Cuando se quedaron a solas, Shirley le preguntó si él había sido quien derrotó a Bersalda. Alf guardó silencio, pero sabía que ella ya debía haberlo oído. Intentó fingir que no sabía nada, pero Shirley podía ver claramente que ocultaba la verdad. Dijo que sabía que había aceptado el encargo de Fame y que había gente fuerte fuera capaz de derrotar a ese monstruo. Creía que él era el único que podía haberlo vencido. Alf dijo que eso era una exageración. Shirley le dijo que dejara de fingir y prometió que no revelaría su información. Entonces Alf le preguntó por qué lo había llamado en privado. Shirley le entregó un documento y dijo que quería compartir información con él. Oficialmente, Alf figuraba como un aventurero de rango E, pero sentía que aún así debía saberlo. Alf preguntó de qué trataba el documento. Tenía escritas las palabras secta del dios Sol. Shirley explicó que el informe decía que las personas de túnicas negras contra las que Alf había luchado eran en realidad miembros de la secta del dios Sol. También era probable que Louis fuera uno de ellos. Alf se sorprendió y preguntó por qué sería así. Shirley dijo que solo había una razón posible. Alf señaló que la secta del dios Sol era casi como una religión estatal. Shirley estuvo de acuerdo y explicó que en Balund la gente creía que eran ellos quienes otorgaban las habilidades. No era exagerado decir que todo el país los veneraba. El objeto de adoración era la diosa del sol Freya, quien se creía que había creado el mundo junto al dios de la sabiduría y el dios de la sanación. La secta del dios Sol era un grupo de misioneros que difundían esas enseñanzas. En el reino, las habilidades se consideraban extremadamente valiosas, pero fuera del país la situación era diferente. Entonces Alf se preguntó por qué los misioneros de túnica negra que había encontrado parecían tan distintos si eso era cierto. Más importante aún, se preguntó por qué atacarían a la princesa Lameya si realmente pertenecían a la secta del dios Sol. Shirley dijo que aún no sabían mucho, solo sabían que esas personas estaban relacionadas con la secta. A Alf le costaba creerlo. Como Alf había sido lo bastante valiente como para compartir información sobre el ataque a la princesa, Shirley decidió contarle más. Admitió que era demasiado para ella sola. Por eso decidió apoyarse en aliados, no podía ignorar la situación y le pidió a Alf que luchara a su lado. Alf lo pensó un momento. Shirley era realmente increíble. Trabajaba por el reino, el pueblo y sus compañeros con una idea clara de lo que debía hacerse. Al final, Alf decidió ayudarla. No estaba seguro de cuánto podría aportar, pero aún así pidió unirse a ella. Shirley se alegró de su respuesta, aunque ya la esperaba. Luego compartió otra carta que acababa de llegar. Era de Fame, agradeciendo a Alf por su ayuda y por haber hecho más de lo que se le pidió en el encargo. Shirley dijo que Fame se había conmovido profundamente por la amabilidad de Alf y quería expresar su agradecimiento mediante una carta. También dijo que era raro que un recién llegado recibiera una carta después de completar un encargo. Añadió que era aún más especial porque Alf había hecho más de lo requerido sin que se lo pidieran ni le pagaran extra. Alf dijo que simplemente había sucedido así. Shirley lo llamó increíble por ser capaz de trabajar por el bien de otros. Alf dijo que exageraba y explicó que solo hacía lo que podía. Aún así, se alegraba de haber seguido esforzándose todo ese tiempo. Mientras tuviera cosas que proteger con su espada, sabía que podía seguir creyendo en sí mismo. Shirley dijo en voz baja que sus ojos parecían brillar más que cuando se conocieron. Alf le preguntó qué había dicho, pero ella respondió que nada. Como había aceptado trabajar con ella, le dijo que había un encargo en el que quería que participara. Dijo que sería su primera misión juntos. Alf aceptó con entusiasmo. Poco después, Alf se encontró siendo llevado por Shirley a una amplia pradera. Viajaron en carruaje durante aproximadamente una hora,
pero todo lo que podía ver a su alrededor era hierba interminable. Shirley le dijo que ese era el lugar donde aparecerían las personas de la secta del dios Sol. Alf se sorprendió al oírlo. Shirley le recordó lo que le había contado antes. Ella ya había explicado que esas personas se habían estado moviendo por todo el reino. Alf recordó cómo las describió. Llevaban túnicas negras y actuaban de forma extraña y sospechosa. Empezó a preguntarse qué podía estar planeando un grupo de una religión estatal. Shirley entonces llamó su atención y le dijo que mirara cerca. Había una espada extraña clavada en el suelo. Era una espada corta, lo bastante pequeña como para esconderse entre la hierba alta. Alf no la había notado hasta que Shirley se la señaló. Pensó que podría tener algún tipo de poder. Preguntó si la secta del dios del sol la había colocado allí. Shirley explicó que en realidad era al revés. Ya había confirmado que espadas similares estaban clavadas por todo el reino. Parecía que la secta las estaba retirando. La espada emitía una sensación extraña. Al principio no tenía ninguna presencia, pero en cuanto Alf la notó, fue como si empezara a desprender un aura oscura y pesada. Shirley también comentó que otro aventurero había reportado lo mismo. Ese aventurero había estado siguiendo a la secta del dios del sol y había encontrado una espada similar por casualidad. Aún así, el gremio no tenía información sobre esas espadas. Pensándolo bien, Alf se dio cuenta de lo sospechoso que era todo. Por eso Shirley quería vigilar la zona y le pidió ayuda. Sabía que si aparecían demasiados, quizá no podría con ellos sola. Alf aceptó ayudar y Shirley le dio las gracias. Luego miró alrededor y eligió un lugar donde esconderse. Se ocultaron entre los arbustos. Shirley se acercó a Alf mientras esperaban. Lo molestó un poco y él se sintió incómodo por lo cerca que estaban. Intentó concentrarse, pero no podía ignorar lo incómodo de la situación. Aún así, Shirley permaneció alerta todo el tiempo. Vigilaba los alrededores con cuidado. Alf esperaba nada menos de una aventurera de rango a Shirley y notó que los monstruos simplemente pasaban de largo. Alf había olvidado mencionarlo antes y dijo que era por su nueva espada. Shirley se sorprendió al saber que la espada hacía más difícil que los enemigos detectaran a quien la usaba. Pensó que el efecto era increíble, pero nunca había oído algo así. Alf estuvo de acuerdo y dijo lo mismo. No esperaba usarla en una misión de sigilo. Sabía que una vigilancia así era complicada por los monstruos. Tenían que evitar ser vistos por las personas a las que vigilaban y, al mismo tiempo, estar atentos a los monstruos alrededor. Shirley seguía agarrada a Alf y sonaba impresionada. No se había dado cuenta de que había ganado ese tipo de poder y se había vuelto aún más fuerte. Alf ocultó su sonrisa y dijo que aún le quedaba mucho camino. Pasado un tiempo, notaron que alguien se acercaba. Contuvieron la respiración cuando un carruaje se detuvo cerca. Dos hombres con túnicas negras bajaron y se colocaron frente a la extraña espada. Uno preguntó si habían llegado al último lugar. El otro dijo que otro equipo se encargaba de otro sitio y que esa sería la parte final de su misión. Alf y Shirley se pusieron en alerta. Uno de ellos dijo que era momento de cumplir su deseo tan esperado. Alf se preguntó cuál era ese deseo, pero le preocupaba más la otra ubicación que habían mencionado. Intentó decírselo a Shirley, pero ella lo detuvo. Le aseguró que otro grupo ya estaba vigilando ese lugar. Dijo que, si era necesario detener a los hombres de negro, ese grupo actuaría. Por ahora, lo mejor era esperar y recopilar información sobre su escondite o sus planes. Alf lo entendió y siguió observando en silencio. Entonces el carruaje empezó a moverse con violencia. Los hombres de fuera se quejaron y les dijeron a los demás que se callaran. Otro hombre salió del carruaje y se disculpó. Dijo que solo había pensado en divertirse un poco con la chica antes de ofrecerla como sacrificio. Los otros dijeron que podía hacer lo que quisiera, pero le advirtieron que si el Papa se enteraba, todos tendrían problemas. Alf vio cómo sacaban a la fuerza a la ofrenda del carruaje. Tanto él como Shirley palidecieron. Era la tercera princesa, Lema. Otra vez estaba en peligro. Lema no podía creerlo. No era la primera vez, sino la segunda. Eso no podía ser simple mala suerte. Solo la familia real debía conocer su expedición. Ya lo sospechaba, y ahora lo tenía claro. Alguien dentro de la familia real estaba filtrando sus movimientos. Incluso Corea, que se decía tan fuerte como Louis, había sido derrotada fácilmente por ese grupo. En el poema del continente de Estría estaba escrito: ¿qué ocurrió con la princesa que se rebeló? La hija del rey cuestionó el gobierno del país, intentó resistir, pero fracasó y murió tras sufrir mucho. Los hombres de negro rieron en voz baja, recordándose que estaban en lo profundo del bosque, lejos de cualquiera. Decían que oportunidades así no ocurrían a menudo, especialmente con una princesa. Lema se preguntó si era imposible cambiar la profecía del poema, si todo lo que había hecho no servía contra el destino. Con voz temblorosa,
pidió ayuda. En un instante, Alf apareció entre ella y los hombres de negro. Con un solo corte los mandó volando. La Mella quedó en shock. Su destino debería haber estado sellado, pero ahora veía el primer momento en que la profecía se rompía. Alf le dijo que había venido a salvarla. Ella comprendió que realmente era él. Le pidió que se quedara detrás mientras él se encargaba. La Mella le dio las gracias. Alf gritó enfadado a los hombres de negro, diciendo que pagarían por lo que habían hecho. Ellos se sorprendieron por la presión que emanaba de él. Uno lo reconoció. Recordaron quién era y su habilidad inútil. No podían creer que hubieran temido a alguien que consideraban basura, un abandonado por los dioses. Alf miró atrás y vio a Shirley luchando contra 3 enemigos. Como lo subestimaban, decidió aprovecharlo. Activó la espada del purgatorio. Su habilidad confirmó que el poder del dios creador, el dios del infinito, había regresado por un corto tiempo. Alf se sorprendió, pero no tuvo tiempo de pensar mientras una oleada de poder recorría su cuerpo. Su habilidad le advirtió que la espada estaba alimentada por la ira de haber sido rechazado por los 3 dioses y le dijo que tuviera cuidado. Alf nunca había oído hablar del dios del infinito. Se preguntó qué significaba. Su cabeza empezó a arder. Gritó con fuerza y, cuando terminó, sintió aún más poder en su interior. El dolor volvió y gritó otra vez sujetándose la cabeza. Los hombres de negro se confundieron y pensaron que estaba usando el poder de un dios maligno. Alf se movía tan rápido que parecía teletransportarse. Cortó sus espadas como si fueran mantequilla. No entendía lo que ocurría. Solo sentía como la ira crecía dentro de él. Los hombres empezaron a insultarlo y lo acusaron de vender su alma a un dios maligno. Alf los cuestionó sin entenderlos. Dijo que secuestrar y dañar a la princesa en un lugar oculto no era algo que haría un verdadero seguidor de la diosa. Señaló que sus acciones los hacían parecer más bien sirvientes del mal. Al oír esto, los hombres de túnica negra se enfurecieron. Uno de ellos decidió mostrar el poder sagrado otorgado por la diosa Frey. Quería derrotar a Alf y demostrar la fuerza de la secta del dios del sol. De repente, el suelo bajo Alf comenzó a agrietarse con un fuerte estruendo. Alf se preguntó qué estaba pasando. El hombre de túnica negra se rió y dijo que, gracias a la bendición que había recibido de la diosa, podía obtener un aumento repentino y poderoso de fuerza. Dijo que eso era algo imposible para alguien maldito como Alf. Rocas comenzaron a elevarse y flotar en el aire. Alf se preparó para el combate mientras lo llamaban Alf Lefort, el que tenía la habilidad inútil. Se preguntó quién era más fuerte, él como alguien bendecido por la diosa o un maldito como Alf. Alf entonces llamó al hombre enmascarado un mosquito molesto. Le dijo que dejara de zumbar y atacara de una vez. Preguntó si ese era todo el poder supremo que le había dado la diosa y dijo que era exactamente lo que esperaba. Esto enfureció al hombre enmascarado, así que pasó al ataque. Lanzó rocas flotantes hacia Alf. Alf se mantuvo calmado, se plantó firme, las cortó y cargó hacia adelante. Intentó golpear al hombre enmascarado, pero este retrocedió rápidamente. Luego el hombre puso la mano en el suelo y lo agrietó. Llamó a Alf un hombre insensato. Alf se apartó para evitar el ataque. Dijo que no le importaba si aquello se llamaba protección divina o justicia, porque nunca estaba bien herir a otros. Entonces atacó de nuevo. El hombre enmascarado lo llamó ingenuo y creó un muro de roca entre ambos, bloqueando el golpe de Alf. Aún así, Alf no se rindió y juró que detendría sus planes. Cuando Alf se acercó, el hombre finalmente se dio cuenta de quién era. Entendió que Alf era el que había derrotado a Louis. Dio un paso atrás y se rió, diciendo que tenía suerte. Se alegró de tener la oportunidad de vengar a su compañero. Le advirtió a Alf que terminaría la pelea con su próximo ataque y que le quitaría la vida. Rocas comenzaron a elevarse y rodearon a Alf por todos lados. El hombre enmascarado cerró el puño y todas las rocas se abalanzaron sobre Alf a la vez. Dijo que Alf desaparecería sin dejar rastro. Al pensar que la pelea había terminado, el hombre se rió y dijo que había llegado hasta allí gracias a la guía de la diosa Frey. Creía que lograría su objetivo y vengaría a sus compañeros. Sacó una espada del suelo y sonrió con arrogancia. Luego miró a la princesa La Mella inconsciente y dijo que ya no había obstáculos. De forma burlona, dijo que le daba pena a la princesa. En ese momento, La Mella despertó y vio una espada frente a ella. Era Alf, que estaba allí protegiéndola del hombre enmascarado. Alf señaló que los ataques del hombre parecían llamativos, pero dejaban demasiadas aperturas. Lo llamó idiota por bajar la guardia. El hombre se preparó para lanzar otro ataque mágico. Alf tomó postura y cargó hacia adelante. Usó la técnica de espada de su familia, danza de la espada instantánea. Con un solo corte, la pelea terminó. Alf intentó recuperar el aliento mientras comprobaba al hombre inconsciente. Después se acercó a la princesa pálida y le preguntó si estaba bien. La Mella estaba más preocupada por las heridas de Alf. Alf dijo que estaba bien,
pero su cabeza volvió a dolerle. La Mella lo abrazó y le dijo que descansara un momento. Alf se disculpó y admitió que quizá había usado una habilidad imprudente. La espada del purgatorio aumentaba enormemente el poder del espadachín, tal como su nombre indicaba. Sin embargo, tenía un coste. Alf acababa de aprender que ejercía una gran presión sobre el cuerpo. Aún así, seguía preguntándose qué era realmente el dios de la infinitud. La princesa Lamella se disculpó por haberle causado problemas otra vez. Alf le dijo que no pasaba nada. Aunque había sido expulsado de su familia, seguía viviendo como alguien de la familia Liefeld y ayudando a los demás. Lamella se sonrojó al escuchar sus palabras sinceras. Entonces apareció Shirley y dijo que se alegraba de que todo hubiera terminado del lado de Alf. Alf se sorprendió al ver que había capturado a los hombres enmascarados, aunque no esperaba menos de ella. Shirley dijo que le había costado un poco, pero que aún así había ganado. Incluso así, su uniforme de sirvienta no estaba sucio. La princesa Lamia preguntó entonces por el estado de los hombres enmascarados. Shirley aseguró que solo los había dejado inconscientes porque necesitaban obtener información de ellos más tarde. También notó que Alf había hecho lo mismo con sus oponentes. Dijo que esperaba eso de alguien en quien confiaba. Alf dijo que apenas lo había logrado y le agradeció sus palabras. La Mella entonces llamó su atención y les dio las gracias por salvarla. Sin embargo, dijo que tenía algo importante que contar. Creía saber lo que estaban planeando los bandidos. Más tarde, en el edificio del gremio del pueblo de Marumia, la Mella volvió a agradecer a Alf y Shirley. Corea bajó la cabeza y se disculpó por hacer que ellos asumieran su deber de proteger a la princesa. Shirley dijo que no pasaba nada y que solo se alegraba de que el elixir hubiera funcionado con ellos. Al pensar en lo caro que era el medicamento, el rostro de Corea palideció. Dijo que estaba muy agradecida por todo. Alf dijo que no había problema, ya que habían enfrentado a 7 enemigos. También señaló cómo esas personas habían liberado de repente un aura roja y se habían vuelto más fuertes. La princesa Lamia dijo que eso era exactamente de lo que quería hablar. Explicó que los bandidos adoraban ciegamente a la diosa Freya y que su fuerza probablemente venía de la protección divina. Alf dijo que la investigación del gremio solo indicaba que eran miembros de la secta del dios del sol, pero no mencionaba nada sobre obtener poder de la protección divina. La Mella se sorprendió de que ya supieran quiénes eran los atacantes. Shirley confirmó que un miembro capturado de la secta del dios del sol había dado información en un caso anterior. La Mella se sintió aliviada al saber que sería más fácil explicar las cosas. Tomó un libro de Caria y les pidió que lo leyeran. Mientras lo hacían, Lamia explicó que el libro había sido transmitido en la familia real durante 2000 años. Creía que era una profecía. Shirley vio que registraba muchos desastres del pasado y pensó que era demasiado detallado para ser una coincidencia. Lo que más le llamó la atención era que gran parte del libro parecía tratar sobre Alf. Alf se quedó confundido. Shirley señaló que se le describía como alguien abandonado por los dioses, pero que tenía un gran poder que despertó cerca de las afueras de la capital. La Mella dijo que por eso quería hablar con él. Creía que el héroe mencionado en el poema era Alf. Alf se sorprendió e intentó negarlo, diciendo que no podía ser solo una coincidencia. La Mella entendía que era difícil de creer tan rápido. Aún así, pensaba que si Alf realmente era el héroe, alguien había estado interfiriendo con él muchas veces. Dijo que el final del poema describía algo verdaderamente aterrador. Explicó que había intentado muchas veces contactar con el héroe para detener la profecía, pero cada vez había sido detenida por bandidos. En esta expedición solo se lo había dicho a su padre, y aún así habían sido atacados de forma muy precisa. Alf se sorprendió y preguntó si estaba sugiriendo que el rey y la secta del dios del sol habían trabajado juntos para atacarla. La Mella dijo que no quería creerlo, pero pensaba que había una alta probabilidad de que fuera cierto. De repente, Shirley preguntó a la princesa si podía hacer una pregunta. Explicó que los miembros de la secta del dios del sol estaban repartidos por todo el mundo y estaban sacando espadas clavadas en el suelo. Preguntó si la princesa sabía algo al respecto. La Mella se sorprendió. Sintió que ya había oído hablar de esas espadas antes. Rápidamente pasó las páginas de un libro y leyó en voz alta. Hace mucho tiempo, Freya quería destruir el mundo, pero el dios de la infinitud la selló usando muchas espadas. Alf se quedó en shock y preguntó qué significaba eso. Shirley supuso que aquello se había hecho usando el último resto de su fuerza. Lema estuvo de acuerdo y añadió que la forma de romper el sello supuestamente era la otra mitad del héroe junto con alguien que hubiera recibido el favor de Freya. Shirley empezó a preguntarse quién podía ser. Pensó si alguien cercano a Alf habría recibido una habilidad muy poderosa de Freya. Alf solo pudo pensar en una persona en su casa. Las chicas lo miraron. Él sabía quién era, pero parecía dudar en decirlo.